Guillermo Pérez Crespo es presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, que va a ser un tema que vamos a escuchar mucho ahora, el tema laboral, por la reforma, obviamente, ¿no? Hola Guillermo, ¿cómo estás? Buen día, Nicolás te saluda. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, gracias por atendernos, ¿eh? No, al contrario. Guillermo, ¿qué sabes hasta el momento de la reforma laboral que impulsa el gobierno? Bueno, hasta el momento no hay circulando en el Congreso ningún proyecto oficial. Lo que está circulando es un viejo proyecto presentado por una diputada de Libertad Avanza con la adhesión de otros diputados el año pasado, en el año 2024, y lo que hay también son las declaraciones que hizo el secretario nacional de Trabajo, Julio Cordero, ante empresarios en el coloquio de IDEA hace unas semanas atrás. Eso es lo que circula, más una cantidad de versiones que llamativamente están haciendo circular desde algunos estudios jurídicos empresariales, pero ninguna que da certeza de nada, porque todavía esto está en elaboración o estudiando qué es lo que va a pasar y estudiando la reacción de la gente. No se sabe todavía bien cuál va a ser, aunque hay algunos lineamientos que ya están, ¿no? Más o menos por lo que anticiparon hacia dónde están apuntando. Bueno, en este caso, esto es muy importante lo que acaba de decir. El proyecto formal no lo conocemos en general la mayoría, ¿no? Sobre qué es lo que va a pretender el gobierno. Pero sí han dejado trascender algunas pautas. De esas pautas, ¿cuáles son los puntos que destacaría? Bueno, uno que yo creo que es muy importante es el tema de la jornada laboral. Sí. En la propuesta de Julio Cordero, secretario de Trabajo, que antes era abogado de empresas y que fue la persona que salió en televisión hace unos años atrás, hace 3 años atrás, cuando se discutía el proyecto de reducción de la jornada horaria a 6 horas, habló frente a los diputados diciendo para qué querían los trabajadores tantas horas de descanso, si trabajar les venía bien. Esta es la persona que está llevando adelante el proyecto. En principio tienen idea de flexibilizar o precarizar la jornada de trabajo, posibilitando que el empleador le exija a su dependiente, al trabajador, que trabaje menos horas en un tiempo y más horas en otra semana según el interés o la necesidad que tiene el empresario. Esto haría que el trabajador no tendría una jornada fija, podría tener una jornada en su extensión de 6 horas durante alguna semana, por ahí de 8, de 12 horas otra semana, lo que lleva a un concepto del trabajador no como persona, sino como una pieza más en el engranaje de producción, porque no va a tener derecho, por ejemplo, a estudiar, porque no va a tener horarios garantizados libres, no va a tener derecho desde la vida social, practicar deporte, ser socio de un club, todo eso va a estar mucho más limitado porque su jornada laboral va a estar atada a la voluntad del empleador según lo que propone esta gente. Eso es un tema, sí. Posibilitando incluso jornadas de hasta 12 horas sin pago de las extras, aunque a mí no me preocupa tanto el tema de las horas extras, sino la extensión de la jornada, ¿no? Que es disparatado, y que esto puede generar en el cansancio mayores accidentes de trabajo. Por otro lado, lo que están proponiendo es la limitación o destrucción del sistema de negociación salarial en paritaria. Disculpe, antes que vamos con el de las paritarias, con este de los horarios que me parece importante. Sí. Si se aprueba, rige para las personas que se tomen en el trabajo de ahora en más, no para los que están trabajando, ¿verdad? No es tan claro. Esto lo han hecho trascender, como que sería para los nuevos trabajadores. Para los nuevos trabajadores. Ahora bien, claro, pero ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, en un establecimiento donde trabajan 100 trabajadores, 100 empleados, empiezan a tomar gente nueva con el nuevo sistema y el empleador les dice a los que están de antes, les dicen, bueno, miren, si ustedes no aceptan el nuevo sistema y estar igual que los nuevos empleados, yo voy a tener que ir cambiando mi planta, sacándolos a ustedes y poniendo gente nueva que me conviene más. Ante eso no va a tener defensa el trabajador, se va a encontrar
ante una presión que es muy difícil de resistir, porque en la respuesta individual el trabajador corre el riesgo de perder el puesto de trabajo. Está bien. Ese Sí, es el problema, que nadie garantiza que no existan después presiones para que los trabajadores que estaban desde antes terminen aceptando sumarse a las nuevas condiciones de trabajo de los nuevos contratados. Ahí está el problema. Guillermo, ¿cómo estás? Buen día, Eliana te saluda. Hace un ratito nada más se lo preguntaron a esto al ministro Sturzenegger, esto de la jornada laboral de 13 horas, porque también son todas versiones, ¿no? No hay un proyecto todavía oficial donde realmente quede plasmado. Estos son todas versiones que se están hablando de que podría ser. Bueno, le preguntaron específicamente sobre esto, creo que se lo preguntó Feynman si no me equivoco, y él respondió, eso de que la reforma laboral pasa la jornada de 8 a 13 horas no tiene nada que ver, no tiene ningún asidero, es un disparate. Nunca se discutió eso en la propuesta de gobierno. Para que, digamos, que se quede tranquilo que el tema de las 13 horas que ha circulado por todos lados, él dice que no está. Igual hay que ver y esperar la presentación oficial, ¿no? Me imagino. Es que lo que dice él tiene una parte de verdad y una parte de mentira. Ajá. A ver, yo creo, no tengo el texto del proyecto, yo creo que lo de las 13 horas no es cierto, y probablemente haya sido un rumor hecho correr intencionalmente para desconcertar y para generar cierta preocupación para después decir, bueno, esto no era tan así. Pero ese no es el problema, las 13 horas, porque el problema es otro. Si se posibilita trabajar hasta 12 horas, porque el convenio de OIT, el convenio 1 de la OIT, de hace más de un siglo atrás, dice no se puede trabajar, la jornada tiene que ser de 8 horas, pero siempre el descanso entre una jornada y otra tiene que ser de 12 horas, con lo cual el máximo que podría haber trabajando las extras sería de 12 horas. Bueno, yo no creo que pongan una jornada de 13 horas, lo veo difícil, pero sí esta precarización de la jornada en la cual lo que se llama banco de horas. El empleador puede pedirles trabajar menos horas un tiempo, más horas en el otro, siempre y cuando llegue a un promedio anual. Sí, lo que acaba de explicar. Eso es lo que destruye la vida del trabajador. Bueno, y eso siempre y cuando, digo, el que vaya a tomar el trabajo lo tenga claro, informado, después lo podrá aceptar o no aceptar a esa modalidad de trabajo en la empresa, que no creo que todas tengan esa modalidad de trabajo, ¿no? Del banco de horas. No, para nada, obviamente esto se verá cómo se aplica después, porque hay empresas que no les va a convenir esa jornada laboral. Pero lo que sí es cierto, que siempre se ha dicho y se ha reconocido en los discursos de doctrina académicos, que el trabajador en una relación laboral es la parte más débil. El trabajador tiene el problema de que si no acepta, no entra a trabajar. Es decir, esto es una desigualdad natural que se da, o sea, no digo que esté bien, pero digo natural que se da en las relaciones laborales, no solo en la Argentina, sino en todo el mundo, donde el trabajador se encuentra condicionado porque no puede negociar individualmente. Para eso están las organizaciones sindicales, y para eso están las leyes. Ahí vamos al próximo paso, que es el que iba a mencionar, el tema de las paritarias, de las negociaciones, que es lo que se ha dejado trascender hasta ahora de cómo debería ser la negociación. Bueno, ahí el sistema, aparentemente el proyecto es más complejo, todavía tampoco está en claro, nada tenemos en claro, pero lo que han hecho circular es la versión de lo que ellos llaman salario dinámico, donde el empleador no estaría obligado a pagar el salario de la escala salarial de convenio, sino que podría diferenciar a sus trabajadores y a algunos pagarles de una manera y a otros de otra manera, en función a lo que él considere como buen trabajador o mal trabajador. Lo que pasa que buen trabajador, para un empleador, puede ser el operario que realmente trabaje bien, pero también puede ser el operario que sea más dócil y que no reclame por condiciones de trabajo, por temas de seguridad o por lo que sea, ¿no? Entonces esto es medio complejo, para eso están las escalas salariales, para evitar la arbitrariedad. Esto es lo que aparentemente, ya sea por la forma del salario dinámico o por otras alternativas que están haciendo circular, se intentaría destruir o limitar el sistema de escala de convenio, escala salarial de convenio.
permitiendo al empleador individualizar a cada trabajador y pagarle en forma diferenciada. Bueno, acá en La Rioja se pide un poco eso. No, acá en La Rioja se está aplicando un sistema así parecido a ese en los docentes. Se aplica un sistema el cual se les paga un extra, digamos, a los docentes que están frente al aula. Y que no hacen paro. Claro, para que no hagan paro. Digamos, un sistema así se está aplicando acá en La Rioja. Hay una aclaración que yo he tratado de hacer en varias oportunidades. Sí. A ver, sí, seguro que en muchos lugares se está aplicando, ya sea porque la ley lo permite, ya sea la ley provincial, por ejemplo, o ya sea porque el empleador le impone desde la relación de fuerzas. Es que la pérdida de derechos laborales, el proceso de pérdida de derechos laborales, no es de este gobierno, viene ya de hace varias décadas. Lo que ha hecho este gobierno es hacerlo estallar y llevarlo a un nivel mucho más grave, mucho más profundo y preocupante. Pero hace décadas que poco a poco y gradualmente los trabajadores van perdiendo derechos laborales. Distintas gestiones gubernamentales han pasado y en general se han perdido derechos con algunas excepciones y esos derechos pocas veces se recuperan. No es de este gobierno. Ya hay incluso, por ejemplo en la industria, muchas situaciones donde hay abusos. Lo que haría este proyecto es darle más fuerza al empleador para permitir esos abusos, pero los abusos ya existen. No es que sea algo novedoso y Guillermo, propio de este gobierno. Guillermo, seguramente sobre cada uno de los puntos vamos a entrar a debatir muy fuerte. Ahora, quiero saber su visión macro del sistema laboral en la República Argentina, porque el gobierno plantea que hoy tenemos una precarización del 50%, ¿sí? Y el otro 50% está en blanco. Entonces necesita que haya más gente en blanco para que, haya más industria, para que haya un crecimiento. Y más aporte para el ¿Cree que el sistema laboral en este momento en la Argentina es un sistema que le hace falta una reforma? Sí, pero a la inversa, no esta. Es cierto que tenemos 5 millones y medio, según el INDEC, 5 millones y medio, casi 6 millones de trabajadores no registrados. Sí. Es cierto eso. Ahora bien, el año pasado el gobierno dijo lo mismo y dijo, para poder permitir crecimiento de puestos de trabajo y para poder terminar con los no registrados, vamos a suprimir todas las sanciones que existen a los empleadores por distintas leyes respecto al trabajo no registrado. Y así se hizo a través de la ley 27742. A partir de esa ley, 130.000, 140.000 trabajadores, según el INDEC, pasaron de ser registrados a no registrados. Y además hubo casi 200.000 trabajadores que perdieron su puesto de trabajo. O sea que la consecuencia de estas reformas lo que hacen es llevar a pérdidas de más puestos de trabajo y a mayor precarización y trabajo no registrado. Esto es al revés. Lo que pasa es que hay un desplazamiento de la responsabilidad. O sea, ¿cómo lo puedo explicar? A ver. Quienes son los responsables de lo que está ocurriendo en la economía en este país, pasan la responsabilidad para los trabajadores, cuando en realidad no son los trabajadores los que tienen la responsabilidad de lo que está ocurriendo. Esto es así. No son los trabajadores los responsables, no es el trabajador con sus derechos el responsable de lo que está ocurriendo en el país. ¿En qué sentido le pasa la responsabilidad? Guillermo, discúlpame, ¿en qué sentido el gobierno le pasa la responsabilidad a los trabajadores de lo que está pasando? Yo no digo el gobierno exactamente, en todo caso también tiene responsabilidad. Me refiero a los grandes grupos económicos, que son los que manejan la economía del país. Si son los grandes grupos económicos quienes evaden, pero quienes Guillermo, quienes tienen grandes ganancias, son ellos. Pero Guillermo, yo sabés que escucho mucho de los reclamos con respecto a que quieren la reforma de las pymes y de los pequeños empresarios que dicen muchas veces contrato un trabajador y después por alguna cuestión que lo tengo que despedir o no lo puedo despedir porque tal vez no cumple con sus tareas como corresponde, le termino entregando a la empresa. Esto creo que lo has escuchado muchas veces. Son ellos más los que se quejan que un grupo de empresarios multinacionales
multinacional que tiene dinero, obviamente, para poder solventar si quiere despedir o tiene que despedir trabajadores. La industria del juicio laboral, digamos. Exactamente. Eso está clarísimo, esto es claro, es cierto, pero lo que pasa que ahí también hay un discurso de trampa, porque en realidad es cierto que las pequeñas y medianas empresas están mal, pero el responsable de que estén mal no es el trabajador, es el Estado, que tendría que tener otra política impositiva y tributaria con respecto a las pequeñas y medianas empresas, exigiéndole menos que a las grandes empresas, otro tipo de control, facilidades, políticas económicas hacia las pequeñas y medianas empresas. Es el Estado que tiene que hacerse cargo de eso, y no los trabajadores, que son la parte más débil. ¿Por qué el trabajador va a sacrificar derechos para su empleador, que es un pequeño empleador, cuando en realidad quien tendría que ayudar a su empleador a que pueda desarrollarse es el Estado? Y el Estado, como el Estado, exigiendo a las grandes empresas, a los grandes grupos económicos, que cumplan con sus obligaciones tributarias, acá que hagan lo que corresponde, y no que tengan facilitado un montón de cuestiones que no corresponden, ¿no? Acá los grandes grupos económicos son los que tienen los más subvencionados. Guillermo, en un país donde siempre estamos hablando de subvenciones a los desocupados, cuando los grupos económicos tienen subvenciones enormes. Guillermo, la última que te hago y tiene que ver con esto, creo que lo del juicio laboral es un tema que es el que más le preocupa al empresario pyme, digamos, ¿no? ¿Cómo crees vos que se puede dar vuelta a esa situación y que el empresario pyme deje de tener el miedo constante de que va a venir una persona, te va a buscar trabajo y va a estar por un mes y después te va a ir y te va a denunciar en la Secretaría de Trabajo, donde generalmente el juicio laboral lo termina ganando siempre el empleado y termina llevándose una parte importante de dinero? ¿Cómo crees que se puede terminar con eso? No digo que en todos los casos sea así, pero hay un gran porcentaje, ¿no? Yo entiendo eso, y es cierto que hay casos así, pero es que hay que ubicarlo en una realidad que generalmente se oculta. Si estamos hablando de 5,5 millones o 6 millones de trabajadores no registrados, el trabajador no registrado que hace el juicio, ¿es el que cae en la industria del juicio? No, el que no está registrado. Claro. Bueno, es el que ingresa a trabajar no registrado. Pero hablemos de otro tema. Tenemos, según las estadísticas de la Superintendencia de Trabajo, tenemos 350.000 accidentes o enfermedades por año de trabajadores registrados. No estamos hablando de no registrados, que de eso no hay estadística. Como son mucho más precarizados, es probable que por año tengamos unos 700.000 accidentes y enfermedades. Ahora, de esos, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, a través de las comisiones médicas y las ABT, reconocen más o menos una cantidad menor, que debe ser de 30.000, 40.000, 50.000. Y hay 20.000 trabajadores que hacen juicio por enfermedad y accidente. ¿Y los otros cientos de miles? Entonces, ¿quién es el responsable de la industria del juicio? Un sistema perverso y excesivo, donde los trabajadores se ven obligados a reclamar por sus derechos, y cierto que en ese proceso hay trabajadores que pueden llegar a abusar y hacer quebrar a algún pequeño o mediano empresario. Pero que es lo que no son los trabajadores los titulares de la industria del juicio. En todo caso, hay una industria del incumplimiento facilitada desde el Estado mismo. Sí. O sea, facilitada ¿en qué sentido? ¿En qué sentido desde el Estado? Porque no hay control. ¿Cómo puede ser que en un país haya 5,5 millones, 6 millones de trabajadores no registrados y el Ministerio de Trabajo, que tiene esa estadística, no controle y no lo evite, y el Estado no tenga políticas para empezar a solucionar esto? No, pero igual ahí entramos en el embudo ese que del otro te dice, si yo soy una pyme y los pongo a todos en blanco, yo me fundo porque no me dan los números. Si tengo ahí tiene que estar el Estado, claro, para decir: señor de la pyme, ya a usted le voy a desgravar impositivamente, claro, ya a usted le voy a facilitar esto, ya a usted le voy a dar una política de subvención para facilitar el desarrollo de las pymes, pero no a costa de los trabajadores, que son el eslabón más débil de la cadena. Esa es la cuestión. Ahí coincidimos en que la pyme está con mucha carga y paga lo mismo que una empresa, que una multinacional, que claramente tiene otro tipo de respaldo. Sí. Es que un pequeño supermercado de un barrio
en proporción, en el porcentaje, paga lo mismo que una multinacional en el impuesto de ganancias. Y hay algo que no va en eso. O el impuesto del trabajador también, lo mismo. O sea, contratar a un trabajador es exactamente lo mismo. Gracias, Guillermo, por tu tiempo. No, al contrario. Hasta luego. Guillermo Pérez Crespo, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas. Bueno, sacando en limpio lo que piensa Guillermo, primero en claro, el proyecto todavía no está. No, es que no. Eso es básico y elemental, que todo lo que hay circulando son en base a algunos pícaros de un lado o del otro, ojo, no pueden ser peronistas y pueden ser libertarios también, que los que hacen correr este tipo de versiones. Es en base a lo que dijo el titular de la Secretaría de Trabajo, donde lo anoté, que se llama Julio Cordero, que él sí en un foro ahí mencionó algunos parámetros. Eso sí, digamos, no es algo que está plasmado todavía en el proyecto, pero sí algo que lo que se quiere plasmar. Él considera que esta no es la manera, que dice que el resultado no va a ser que haya más gente en blanco. Si es así, si le sale mal al gobierno, no va a crecer la industria y obviamente va a ser un paso en falso. Sí. Los dos temas que hemos hablado, porque seguramente lo vamos a tener que ir desgranando, ¿no? Son muchos temas para hablarlo. Los dos temas que hemos hablado acá con Crespo son el tema de la jornada laboral. Él dice que lo que se ha dejado trascender